Buen día, jóvenes educandos. Vamos a ver cuántos se conectan y damos inicio a la clase. Sería ya arrancar con la segunda unidad. Ahorita que se terminan de conectar los compañeros y empezamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido al momento, muchachos? ¿Cómo van las cosas? ¿Todavía aguantan otro rato de encierro? No, que otro rato. Ya para esto. No te escuché bien, Esteban. Que ya paren, hay que entrar a la escuela. ¿Verdad que sí? Ahora sí ya extrañamos la escuela. Sí, pero vamos a ver cómo se porta la gente todavía, porque muchos que todavía andan por ahí haciendo de las suyas sin tomar en cuenta el cuidado necesario. Entonces probablemente nos vamos a tardar otro ratito más. Mientras, Las ricas se cuidan mucho. Sí, desgraciadamente algunos se cuidan, otros no. Y por la cuestión de los que no se cuidan, ahí tenemos el detalle. Y desgraciadamente estamos bien en medio de una zona donde se han dado muchos contagios. Para Poza Rica está por las nubes. Me parece que es el municipio veracruzano con más contagios. Acá en Huachinango, pues igual es el municipio que no está colindando con la capital, que tiene más contagios también. ¿Qué le hacemos? Sale uno a la calle y mucha gente no trae cubreboca y pues no hay cuidado. Y desgraciadamente, pues, también ha habido varios médicos, enfermeras que se han enfermado ya por estas situaciones. Pero pues, ¿qué le hacemos? Como les digo, nosotros vamos a tratar de cuidarnos y esperemos que esta cuestión pase lo antes posible. Mientras tanto, los que no saben tejer, aprendan a tejer. Los que no saben ajedrez, vayan practicando el ajedrez. Cosas de esas. Ya regresando a la escuela, que se arme el torneo de ajedrez, aunque sea. Muy bien. Ya somos algunos. Bueno, a manera de introducción, primero, la pregunta es, ¿ustedes qué recuerdan, los que vieron esto en bachillerato, qué recuerdan que les dijeron que era la derivada? Una razón de cambio en un punto específico de una función. Ok, tiene que ver muy de cerca con la razón de cambio, ¿es correcto? ¿Alguien más que recuerde algún otro aspecto de la derivada? ¿No? ¿Nadie más recuerda alguna otra situación con respecto a la derivada? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Primero, nosotros vamos a atacar esta cuestión desde
los aspectos que nosotros ya hemos trabajado el curso anterior, desde el cuatrimestre anterior. Platicamos de lo que eran conceptos como tangente, secante, como pendiente, la ecuación de una recta, la ecuación de una recta entre dos puntos, ecuación de una recta entre un punto y una pendiente. Al inicio de este curso empezamos a trabajar lo que son los límites, ¿sí? La continuidad de las funciones también viene muy pegado a lo que son los límites. Por lo tanto, todo esto nos va a terminar sirviendo para describir lo que son las derivadas. Como bien lo hemos trabajado, lo hemos sabido anteriormente, también tenemos lo que es el cálculo. La raíz del cálculo es la situación, como lo comentaba Toño, de un cambio, una razón de cambio, y en este caso se habla del término infinitesimal. Este término nos ayuda o nos hace referencia a casos en los que la razón de cambio es mínima, minúscula, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de hallar un valor exacto para alguna de nuestras situaciones que se pueda presentar, por ejemplo, yo sé que, supongamos que si tengo a 7 personas trabajando, voy a tener 7,000 piezas por un turno. Si yo tengo 10 personas trabajando, voy a tener 8,500 piezas por un turno. Entonces, ahí no hay una correspondencia directa. Ahí nuestra correspondencia va a generar una curva. Y, por ejemplo, si yo necesito identificar cuál es la cantidad mínima de personal para que yo obtenga un máximo de rendimiento, para que yo obtenga la mayor cantidad de piezas por persona, entonces no voy a estar haciendo pruebas. No voy a decir, bueno, pues voy a meter 6 el siguiente turno y veo cuántas salen. Y meto 5 en el siguiente y veo cuántas salen. Obviamente, el estar metiendo menos gente me va a generar una producción más pequeña. Algo que también no me va a convenir. Entonces, lo que debo alcanzar en este caso en específico es el punto correcto en el que los gastos, como lo vimos en algunos ejercicios del cuatri pasado, en que los gastos alcancen un punto de equilibrio, pero además yo alcance también una ganancia máxima, que mis, como les decía, trabajadores me rindan al máximo. Entonces, no es válido estarlo haciendo por tanteo. Decir, bueno, ahora ya probé con hasta 4 personas por turno, ahora me voy para arriba. Ahora meto 10, meto 12. Y obviamente no es conveniente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a agarrar a tantas personas? ¿O cómo le voy a hacer para descansar personas? Si también, además, lo que yo necesito es mano de obra calificada, no le voy a estar diciendo, bueno, ¿sabes qué? Nada más quiero que trabajes hoy. Mañana no trabajas, pasado mañana ya vienes. Obviamente me van a decir, pues no estamos jugando, ¿sí? Entonces no puedo hacer ese tipo de experimentos. Lo que tengo que hacer es hacer un modelo, generar una ecuación para poder saber cuánto es lo que puedo tener de personas y cuál es el máximo de piezas que puedo obtener con el mínimo de gastos, obviamente. Y esto me hace referencia a la optimización. Entonces, como les digo, no es válido ustedes ya con un perfil de ingenieros empezar a hacer cálculos por tanteo. Lo que nosotros veíamos al principio con los límites por izquierda y por derecha. Ok, eso era para mostrarnos cómo se va comportando una función cuando la vamos graficando de lado y lado. Pero, obviamente yo no voy a tener la oportunidad de tardarme tanto
para poder hacer cálculos y para poder obtener resultados. Yo tengo que sacar un modelo, tengo que obtener la optimización de los recursos. Ese es el enfoque que nosotros vamos a tener finalmente en este curso. Si ustedes se dan cuenta, la unidad 3 nos habla de eso, de la optimización. Entonces, aquellos que ya trabajaron con derivadas, aquellos que estuvieron en el bachillerato con el curso de cálculo diferencial, recordarán que en algún momento se trabajan con máximos y mínimos. Entonces, la idea es esa, obtener el máximo de rendimiento con un mínimo de recursos, con un mínimo de esfuerzo, ¿ok? Bueno, ahora entonces, como les decía, vamos a trabajar con diferentes conceptos que nosotros ya hemos venido hablando desde el curso anterior. Primero, uno de los conceptos con los que se trabaja con respecto a la derivada es que se trata de la recta pendiente, perdón, la recta tangente a una función. Dependiendo del punto en el que yo quiera trazarla, pues obviamente ahí depende también el resultado de la pendiente. Pero aquí viene una situación muy complicada. Cuando yo conozco en qué punto va a tocar esa recta por la curva, en este caso como nos la muestran, pues ya cuento con un dato, pero para poder generar, como lo platicábamos, la ecuación de la recta, yo necesito o dos puntos o necesito un punto y una pendiente, ¿sí? Aquí el detalle es de que cuando yo hablo de tangente solamente voy a contar con un punto, ¿sí? Nosotros lo vimos en el curso anterior con respecto a esta imagen. Nosotros vimos los conceptos de tangente con respecto a una circunferencia, cuando veíamos geometría. Nosotros vimos también la característica correspondiente a lo que es una secante. ¿Quién recuerda qué es una secante? Es la recta que corta una función en dos puntos. Así es Una- correcto. Muy bien, Toño. Eso, como les comentaba, lo vimos con respecto a una circunferencia. Obviamente ya vimos también que una circunferencia se puede describir en base a una función. Ahora, la secante me va a cortar en dos puntos. Si yo quisiera describir la recta de una secante, pues ya puedo apoyarme en esos dos puntos. Y en base a esos dos puntos yo puedo generar la ecuación de esa recta. ¿Sí? Además, si ya tengo el valor de dos puntos, también puedo obtener el valor de una pendiente. ¿Recuerdan la ecuación de la pendiente entre dos puntos? Es la diferencia de Y sobre la diferencia en X. Así es. Básicamente, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. De esa manera lo terminamos expresando. Las coordenadas del punto 2 menos las coordenadas del punto 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente es más fácil obtener la ecuación de una recta secante cuando está pasando a través de una función. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a guardar una relación entre la recta secante y la recta tangente, siempre que coincidan en el primer punto. ¿Qué quiere decir? Que el punto por el que la tangente toca la función va a ser el primer punto de la secante, ¿sí? De esa manera nosotros lo vamos a relacionar. Ahora, como lo decíamos, yo puedo obtener la pendiente de la secante. Y
se puede decir que si yo no voy a obtener otro punto con respecto a la tangente, yo necesito también una pendiente para obtener la ecuación de la tangente, de la recta tangente. Me dan un punto. En este caso me lo manejan como está en esta imagen, que el punto va a ser P. En ese punto va a tocar la recta a la función y las coordenadas son A, que es la coordenada en X. Esa es la coordenada en X, A. Y la coordenada en Y va a ser F de A. ¿Qué quiere decir? F de A va a ser el valor de X evaluado en la función. ¿Sí? Si yo tengo 1 y mi función es 2X, yo voy a tener 2 por 1. Y mi F de A sería 2. Y mis coordenadas serían 1,2. En ese caso en específico. Entonces, de esa manera yo voy a considerar las coordenadas. En este caso, F de A, como ya sabemos, la función de X es Y. ¿Sí? De esa manera vamos a graficar o a considerar la gráfica. Ahora, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta para lo de la secante? Lo vamos a tomar en cuenta de la siguiente manera. Según esta gráfica. Aquí nosotros encontramos con que el segundo punto va a estar a cierta distancia del primero, obviamente. Pero basados en una pequeña diferencia, lo que platicaba en un principio Antonio. Un incremento, una diferencia. En este caso, esa diferencia está dada por el valor de H. Esa diferencia va a ser el valor de A más H. Y me va a dar la segunda coordenada. ¿Sí? Al menos en X. Entonces, cuando yo tengo A, va a ser el primer punto. Cuando yo tengo A más H, voy a tener un segundo punto. A sería mi X1 y A más H sería mi X2. Como lo vimos en la gráfica anterior, F de A va a ser ahora mi Y1 y F de A más H va a ser mi Y2. ¿Sí? Así lo vamos a identificar. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la pendiente de una recta, veíamos algo parecido a este triángulo que se está formando aquí, en esta parte. Y aplicamos nuevamente lo que es el triángulo rectángulo. Y vamos a tener cateto opuesto, en este caso, F de A más H, y cateto adyacente, H. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a trabajar para poder obtener el valor de la pendiente de la secante. Y recordemos, la pendiente es igual a la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿cómo vamos a obtener estos valores? Nosotros sabemos primero, F de A más H es el Y2. Y como lo habíamos platicado anteriormente y como nos lo había apuntado también Toño, tenemos que la pendiente es igual a la diferencia de las Y entre la diferencia de las X. Aquí lo aplicamos y aquí lo tenemos. La pendiente de la secante, lo que tenemos marcado aquí, esa pendiente de la secante es igual, como lo marca o como nos lo indica aquí, al cambio en X sobre el cambio en, el cambio en Y sobre el cambio en X, lo que es una pendiente. Si nosotros lo pasamos a la fórmula, es Y2, que es F de A más H, menos Y1, F de A, entre X2, que es A más H,
menos x1, que es A. De esa manera nosotros sacamos la pendiente de la secante, ¿sí? ¿Por qué tanto énfasis en obtener la pendiente de la secante si lo que nos interesa es la pendiente de la tangente? Ok, ¿qué pasa cuando H, en este caso, está maximizado? Para que nosotros podamos ver que hay una diferencia entre A y A más H. Pero ¿qué pasa cuando H se hace infinitamente pequeño? Sucede que esta recta que nosotros tenemos en gris muy tenue se va alineando poco a poco con la recta tangente que toca a la función. De eso se trata esto. Precisamente por eso aquí abajo me dice que la pendiente de la tangente es el límite de la pendiente de la secante cuando H tiende a 0. Y en esta aplicación es cuando lo que veníamos aplicando, lo que veníamos trabajando, va a tomar su lugar, va a tener sentido. Primero, la función que estoy trabajando debe tener un límite. Segundo, la función que estoy trabajando debe ser continua, ¿sí? Y finalmente, vamos a aplicar también aquí lo que es la discontinuidad removible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando el límite de la secante, que a fin de cuentas es toda esta ecuación, tiende a 0, voy a tener una división entre 0. ¿Y qué es lo que hacíamos cuando teníamos una división entre 0, muchachos? En los límites. ¿Qué hacíamos cuando había una división entre 0? Para aplicar la discontinuidad removible. Factorizar. Exactamente. Factorizábamos. Eso va a ser parte de nuestro procedimiento. La factorización, ¿para qué? Para evitar que esta H que tenemos en esta ecuación nos dé 0 y nos genere una división entre 0. Eso es lo que vamos a evitar por medio de factorización o incluso en su momento, si es que es factible, por una división, como cuando aplicamos el método de Ruffini. ¿Ok? Entonces, si yo obtengo la pendiente de la tangente, entonces, finalmente yo tendría ese segundo dato que me va a servir para poder generar la ecuación de la derivada, que es la ecuación de la recta o de la función que va a ser tangente a la función original. ¿Ok? ¿Alguna duda en esta parte? Hablen, muchachos, porque obviamente de aquí vamos a empezar a trabajar poco a poco lo que serían, lo que ustedes conocieron o lo que algunos conocieron como los famosos 4 pasos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Dudas? ¿Se entiende por qué estamos utilizando la pendiente de la secante para obtener la pendiente de la tangente? Sí. O en el caso de algunos, nos regresamos y lo volvemos a checar. Con confianza, muchachos. Como les digo, esto
pues obviamente va a ser fundamental para que nosotros en algún momento más adelante, o ustedes más bien, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los cursos, trabajen con cálculo integral y finalmente trabajen con las ecuaciones diferenciales, pero ya combinando ambos tipos de cálculo. La idea es de que ustedes en algún momento modelen sistemas y puedan controlarlos a partir de esos modelos. ¿Ninguna duda, chavos? No. Ok. Ahora, como les decía, el siguiente, valga la redundancia, paso, son las directrices que aquí nos permiten calcular la recta tangente. ¿Sí? Ahora, como nosotros lo vimos también en el bachillerato, como algunos lo habrán visto, lo vamos a hacer así poco a poco. Y obviamente vamos a llevarlo, como lo dice aquí, paso por paso. Son 4 pasos fundamentales para poder determinar, como lo dice aquí, la recta tangente. Cuando yo calculo esa recta tangente, estoy haciendo el cálculo para una derivada. De estos 4 pasos es que se obtienen las reglas de derivación que nosotros vamos a trabajar en el siguiente tema. ¿Sí? De ahí aparecen, de ahí se generan. Se trabajan con esto, esta es la parte medular del cálculo diferencial. ¿Ok? Bueno, primer paso me dice evaluar f de a y f de a más h. ¿Qué significa? Que voy a sustituir el lugar a donde aparece x, voy a poner a para la primera función, para f de a. Y para la segunda función, para f de a más h, a donde aparece x, yo voy a poner a más h. ¿Sí? Eso es lo que debe suceder cuando me dice evaluar. Primer paso, sustituimos los valores. Segundo paso, me dice evaluar la diferencia. F de a más h menos f de a y simplificar. ¿Qué quiere decir? Que si tengo f de a más h donde aparecía x, eso me va a generar algunas multiplicaciones para poder separar términos, para tener términos de a y tener términos de h. Probablemente en algunos casos me aparezcan términos de a por h. ¿Sí? Los tengo que sacar. Y tengo que hacer esta resta entre las dos funciones. Y como lo dice aquí, simplificar. Lo que pueda sumar lo sumo, lo que pueda restar lo resto. Si puedo ir eliminando algunos valores, los voy eliminando desde ese momento. Y enseguida me dice simplificar el cociente diferencial. ¿A qué se refiere con simplificar el cociente diferencial? A lo que comentamos justo antes de empezar con esto. Factorizar. De manera que yo pueda quitar esta h que tengo en el denominador. Esta h es la que yo tengo que retirar por medio de la simplificación del cociente diferencial, como me lo dice aquí. Entonces, vamos a factorizar y vamos a buscar la manera de que esa h desaparezca para no tener división entre 0 en el siguiente paso. Porque es lo que me dice aquí. Calcular el límite del cociente diferencial. Entonces, ya que tengo simplificada la función que aparece aquí, ya todo el compuesto que me puede aparecer aquí, una vez que lo tengo simplificado y que no estoy dividiendo entre h, o que no tengo una división completa entre h, entonces sustituyo lo que hacíamos. H cuando tiende a 0. En este caso, le doy h igual a 0. ¿Sí? Y todos los términos que tengan h se van a volver 0. La función que me quede va a ser el resultado. ¿Sí? Ahí es a donde nosotros vamos a obtener
la ecuación resultante de la tangente. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí. Obviamente todo esto lo vamos a ir aplicando. Yo les sugiero, en formulario, para que lo tengan a la mano, en formulario, coloquen la ecuación de la pendiente de la secante, la ecuación de la pendiente de la tangente y obviamente los 4 pasos. Porque esto va a ser fundamental para las actividades o para los ejercicios de la primera actividad. ¿Sí? Y en base a esto, nosotros vamos a empezar a trabajar precisamente nuestras actividades. ¿Qué sería lo que tenemos aquí enseguida? También una aclaración. Aquí me dice, trace la gráfica de la función y la recta tangente en el punto dado. Vamos a tener en el inciso A, por ejemplo, menos x cuadrada más 9. Y me dice que tengo un punto 2,5. Y en ese punto voy a trazar la recta tangente. Todo esto lo vamos a hacer de ahora en adelante ya solamente en GeoGebra. Para esto, ustedes me van a mandar una de dos. O más bien de preferencia, la captura de la pantalla donde realicen su gráfica de GeoGebra. Aquí lo tenemos. Aquí está. Esto es lo único que vamos a hacer de inicio con este ejercicio. Graficar la función. ¿Sí? Graficamos en GeoGebra y yo voy a tener que es menos x cuadrada más 9. ¿Qué pasa con la recta tangente? El ejercicio me lo pide en papel prácticamente. ¿Por qué? En GeoGebra yo necesito la ecuación de la tangente. Pero para este primer ejercicio, yo todavía no estoy calculando la tangente o la recta tangente. Lo que voy a hacer, me dice, encuentre la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos correspondientes a los valores indicados de x. Para eso, en el inciso A me dice x igual a 2 y x igual a 2.5. Nos vamos a enfocar en eso de inicio. Obviamente ustedes vayan considerando esto. La graficación al menos de la ecuación. Una vez que pasemos a la actividad, al ejercicio 2, en el ejercicio 2 ya vamos a trabajar lo que son los 4 pasos. ¿Sí? Ya que podamos trabajar esos 4 pasos, nos vamos a regresar a esta ecuación y vamos a buscar la recta que pase por ese punto 2,5, que está más o menos por aquí en medio. Y entonces vamos a sacar esa ecuación y la vamos a poder graficar. Una vez que ya lo podamos hacer, entonces sí, sacan la captura de esta pantalla para poder incluirla con su actividad. Pero de momento nos vamos a contentar con esto, con la graficación. Y vamos a ver también cómo se grafica para lo que es las ecuaciones trigonométricas. Vamos a tener dos opciones, como lo pudimos ver en los ejercicios anteriores. Generar la ecuación en base al plano cartesiano o generar la ecuación en base a la gráfica polar. Aquí vamos a estar trabajando en base a plano cartesiano, ¿ok? Nuestras ecuaciones se van a ver cómo se podrían ver, por ejemplo, cuando visualizamos en el siguiente ejercicio me dice seno de x, como cuando visualizamos la señal del voltaje alterno con una onda senoidal.
¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con este inciso. Me dice primero entonces trazar la gráfica. Ustedes se pasan a GeoGebra y generamos esta gráfica. ¿Cómo la vamos a generar? Aquí lo voy a borrar y simplemente le voy a dar menos X. Aquí me indica abajo el cuadrado más 9. Le doy Enter y ya me lo toma como una función de X. Y nuestra gráfica debe quedar de esa manera, al menos de momento. ¿Sí? Enseguida vamos a plantear lo que me dice aquí, pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante es esta. ¿Sí? Esa es la pendiente de la recta secante. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, yo lo voy a hacer en el editor de ecuaciones. Nos queda así. Nos vamos a ahorrar esta parte. Yo tengo la función menos x cuadrada más 9. ¿Sí? Tengo la ecuación de la recta secante. Y obviamente necesito los valores. Primero me dan x igual a 2. Y después me dicen que x es igual a 2.5. Yo los tengo que diferenciar. Uno de estos es a y el otro es a más h. ¿Sí? ¿Cómo quedarían? ¿Cómo los voy a repartir? ¿Cuál de estos dos es a y cuál es a más h? Pues el 2 es A y el 2.5 sería A más H. Así es. El 2 corresponde a la a y el 2.5 sería a más h. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el valor de h? ¿Cómo lo obtenemos? 0.5, ¿no? Así es. Punto 5. ¿Cómo lo hacemos? Me dicen que 2.5 es igual a más h. Si yo sé que a es igual a 2, entonces 2.5 es igual a 2 más h. Si la a está sumando, la paso restando. Y entonces me va a quedar que h es igual a 2.5 menos 2. Por lo tanto, como bien lo dice Esteban, h es igual a 0.5. Ahora, vamos a utilizar estos valores para sustituirlos aquí. ¿Sí? Y me va a quedar que la pendiente de la secante es igual, primero, a f de 2.5 menos f de 2 entre 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a sustituir 2.5 a donde aparece x para f de 2.5, que sería f de a más h. Y voy a sustituir 2 en x para f de 2. ¿Cuáles son los valores que voy a utilizar entonces? ¿Cuál es el resultado de f de 2.5? ¿Cómo me quedaría? Da menos 6.25. En f de 2.5. No, da 2.75. 2.75. Sí. Ok. Ah, perdón. $2.75. Ok. Menos. ¿Cuál es el valor de f de 2? 5. Sí, Ok. 5. ¿Correcto? Y entonces voy a